¿Estamos listos? Listos. Freddy Co, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. ¿Qué Muy tal? bien. ¿Qué tal tu mañana? La mañana empezó pesadita, Sí, pero como cualquier sábado de descanso, que quieres quedarte un poco más en cama, sí, pero muy bien. qué bueno. Oye, pues bienvenido a Día Libre. Este es el episodio número 36 y me gusta empezar un poco preguntando a qué te dedicas. Yo me dedico hoy a hacer dirección creativa. Empecé como fotógrafo y ahorita actualmente hago eso. ¿Y cómo podrías definir la dirección creativa para...? La dirección creativa, básicamente tienes a tu mano un concepto y ese concepto lo llevas a cabo. Para eso necesitas a otros directores de las áreas para poder ensamblarlo y prácticamente es eso, trabajas creando un concepto y sobre eso le llevas a la vida material con todas las diferentes áreas que se necesitan para Claro. crearlo. Y siempre enfocado como en hacer, o sea, el producto final es fotografía o video. ¿O exactamente, o puede ser fotografía o puede ser video. La verdad es que hay un abanico muy increíble sí, de áreas en las que puede ingresar un director creativo, pero como la fotografía fue ahora sí que mi patadita a esta carrera profesional, pues es uno de los assets de las herramientas que más utilizo para transmitir el mensaje. claro. Sí, digo, obviamente está de más decirlo. Admiro mucho tu trabajo. Gracias. Pues yo lo describiría como una excelencia o sobresale mucho por lo bien hecho que está, ¿no? O eso es lo que al menos a mí me comunica. Y también es algo que normalmente en una ciudad pequeña como Cancún a veces no hay tanto, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a ver este tipo de imágenes o de resultados en Ciudad de México o en ciudades más grandes y pues obviamente sorprende mucho sobresale todavía más en una ciudad como Cancún. Sí, justamente que se haya sobresalido mucho más en esa época fue una de mis ventajas competitivas en ese momento. Claro. O sea, yo estudié la carrera de comunicación en la Náhuac y prácticamente, digo, venía de Mérida, sí. Vienes aquí a estudiar simplemente la carrera, sin embargo, no había... o sea, yo me quería dedicar a la pintura. Okay. Por ejemplo. Y la carrera era lo que me permitieron mi familia hacer en cuestión de vida profesional y después que hacer lo que me gusta, ¿no? Sin embargo, se embonó bastante bien. Inicié trabajando y creando como un hobby en la universidad. O sea, yo usaba el centro de medios de la universidad y era de las pocas personas que se metía a crear. Sí. O sea, en ese momento, no me acuerdo cuántos años son, más de 18 años, obviamente que ya llevo de carrera, pero nadie más lo hacía. O sea, para mí era no lo puedo hacer en la foto, digo, en la pintura, pues utilicé la herramienta de la fotografía para poder empezar a hacer experimentos. Claro. Entonces tenía todo un equipo, el cual pues estabas pagando con tu mensualidad de la universidad. Sí. Y me iba los sábados y ahí creaba. O sea, creaba y se volvió un laboratorio y una terapia para mí. Sí. Afortunadamente, una profesora fue la que me dijo, ¿sabes qué? Esto hay que volverlo un proyecto porque no te puedo seguir permitiendo entrar si no hay algo que lo justifique. Claro. Porque vienes los sábados y te quedaste un tiempo, entonces hay que ponerle algo. Y gracias a que ella le puso un propósito, porque mi propósito simplemente era hacer por hacer. Sí. Se convirtió en una exhibición que hice en el Hotel Mi. Si no más recuerdo, fue bastante gente, fue muchísima gente porque hice como 5 proyectos, o sea, 5 sesiones donde involucraba, pues eso, modelos, vestuario. O sea, contacté personas de diseño de las escuelas de diseño de aquí. Sí. Agarré a unas agencias de modelo que estaban igual en Cancún en ese momento para pedirles ayuda. Había unas tiendas que me prestaban ropa, habían estéticas que me ayudaban con el maquillaje hasta donde podían.
Entonces, pues eso se transformó en un colectivo donde todo el mundo iba a ver el resultado. Sí. Por eso tuvo un boom muy fuerte. Sí. Y en Cancún, como tú lo comentas, la fotografía en ese momento, que yo ni sabía qué estaba haciendo, pero era fotografía de moda, sí. Empezó a tener un punto muy delish. O sea, toda la fotografía que se hacía era de bodas. Sí. Entonces, pues eso sobresalió. Claro. Me dediqué después a... Oye, perdón. Ajá. O sea, a ver, un poquito tus inicios. O sea, empiezas en tu casa pensando, quiero hacer pintura, ¿no? Ajá. Platicas un poco con tu familia y te dicen, bueno, quizá mejor estudia comunicación. Ajá. Ahí ya habías agarrado una cámara, no habías agarrado una... Nada, nunca en la vida. Nunca en la vida. Qué chido. O sea, primero, si la herramienta del trabajo era la pintura, tener claro. un canvas y crear de la nada, el proceso se me hizo muy bonito porque, por ejemplo, a mí me admiraba mucho Caravaggio, ¿no? Uh-huh. Entonces, como... Toda esta parte de los retratistas era algo que a mí me encantaba experimentar en la vida real. Sí. Entonces la fotografía empezó como un experimento de poder hacer lo que decía en la foto, en la pintura, en la foto. O sea, creas de la nada, es un canvas en blanco y empiezas a colocar todas las partes. Que ese es lo hermoso de tener un aprendizaje a través del estudio, porque un estudio es en blanco. Sí. Cada cosita que tú colocas ahí tiene que tener un porqué o tiene que tener una necesidad de contar algo. Entonces eso empezó. O sea, yo ensamblaba el vestuario y yo me acuerdo que, salía de mi dinero y salía de amigos que me ayudaban. Claro. Amigos que les decía, ayúdenme a agarrar toda esta basura y llevarla al centro de medios. O yo en mi casa me ponía a pintar mi escenografía. La verdad es que no... Era un hobby. Sí. O sea, era totalmente un hobby. Sí, partías de la pasión totalmente. De la pasión. Y la pasión, de hecho, estaba hermosamente cuando empezabas a ensamblar las cosas, porque está en tu cabeza. Sí. Y el que tengas en tu cabeza ya lista la imagen, la sensación hermosa que se siente al momento de ponerlas, el punto, o sea, de ensamblarlo en el espacio, te vuelves adicto. Claro, sí. Entonces, esa fue mi conexión hermosa con la fotografía. Que, como comento, usé la herramienta de la foto porque era mucho más fácil. El video, en su momento, no era el momento como ahora es, que es todavía más... Sí, es mucho más amigable. Antes tenías que cargar con una cámara, tenías que cargar con un micrófono. Las cámaras de ese momento eran gigantes y la verdad tenía todo un proceso de trabajo de gente para poder lograrlo hacer. En cambio, la fotografía... Era más noble. Es noble porque solo te necesita a ti. Sí. Y necesita la herramienta de transmutación que es la cámara. Sí. Entonces, lo que quieras poner, ya sea para algún detalle o contarlo en un poco más grande, es solo la cámara y tú. Eso sí, yo necesitaba gente. Claro. Y mira, mi proceso de trabajo, el mismo trabajo me empezaba a enseñar todas mis áreas. Gracias a que tenía conocimiento de pintura, podía hacer el maquillaje, por ejemplo. Entonces no había una persona que hacía maquillaje, entonces yo compraba el maquillaje y lo hacía. ¡Qué padre! El peinado también. En esos inicios, porque en esos inicios no había nada, no había nadie. Entonces lo que sí tenía que me podían ayudar era el vestuario. Lo que no era todo lo demás y pues se vuelve imperante al momento de crear el personaje. Entonces la sensación fue todavía más íntima porque te empiezas a involucrar en áreas que también me empezaron a gustar mucho. Claro. Al final de cuentas se convirtió en uno de mis ventajas competitivas hoy en día, porque trabajar conociendo los materiales o conociendo los procesos te ayuda a tener creativos donde justamente los creativos te dan ese respeto porque saber que sabes. Sí, claro. O sea, cuando tu equipo creativo... y lo digo porque hay muchos fotógrafos que van a la parte de la moda como algo que les gusta, pero también se sienten ajenos a ellos. O sea, hay muchos fotógrafos que me han dicho, claro,
es que, no sé, para poder entender esta área o tienes que tener esa sensibilidad y este gusto, pues sí, tienes que tener un gusto por la moda porque pues a final de cuentas es lo que vendes. O sea, después me entendí que lo que hacemos en su momento, cuando se convirtió en una parte comercial, vendes ropa. Sí. O sea, te dedicas a vender ropa. Sí. Y la forma en cómo vendes es a través de todo un concepto. Pero definitivamente tienes que tener esa conexión con lo que eso implica. Conocimiento de maquillaje, conocimiento de tendencias, conocimiento... ahorita, antes, digo, la moda estaba muy enfocada a mujer o gay o whatever. Sí. Y ahora ya está mucho más abierto. O sea, ahora ves a gente, a hombres creando su propia marca, sí. haciendo conceptos mucho más delish. Y eso me parece increíble. En su momento, pues no era tan abierto. Y a mí me encantaba. O sea, yo creo que si no hubiera sido pintor o fotógrafo, me hubiera gustado diseñar. Claro. Hoy en día sí trato de hacerlo porque, vaya, hay unas áreas de mi trabajo donde me dedico a la fotografía de retrato que todo lo que he aprendido también se ensambla en cómo hago el retrato. Hacemos lo mismo más o menos cuando creamos conceptos comerciales, que es un vestuario, un concepto, un maquillaje. Hacemos nuestros mood boards, aún sea para un retrato. Entonces, esa forma de creativa me engancha y la moda también me ayuda muchísimo. Yo empiezo a ensamblar, me encanta utilizar vestuario y del vestuario crear el upcycling del vestuario para transformarlo y volverlo en algo muy específico. O sea, de mi estudio, pues tengo ahí un área que es muy grande de puro vestuario. Claro, ya me imagino. O sea, y es y es lo que me gusta. Ahorita estoy tratando de ver cómo le doy una nueva vida a través de no quedarme con la frustración de no diseñar, por ejemplo. Y aunque lo hago en la foto, me gusta a veces no tener la justificación. Sí, está muy bonito porque pues todas esas áreas creativas te empiezan a mostrar que hay todavía mucho más hilo de donde cortar. En cambio, en la moda es un área muy bonita en ese aspecto. Al menos que me ha conectado. Es más, yo quisiera comprarme mi máquina de coser. Claro. Y porque hoy en día, cuando tenemos proyectos, lo mandamos a ensamblar. Sí. Pero me gustaría ser parte del proceso, ¿no? Así como el maquillaje y el peinado, es lo mismo. Oye, y en ese momento, o sea, cuando tú estabas empezando, porque digo, yo también empecé con el tema creativo, la fotografía, pues no sé, desde la secundaria recuerdo que hubo una tarea de, tienen que hacer un video, ¿no? Y nosotros hicimos como una película y era así como tenía toda una historia, pero la cámara no grababa audio, entonces era como casi que cine mudo, solo con música, pero era solamente por divertirnos, ¿no? Y se notaba y la gente que lo veía, obviamente era algo muy básico, pero decía como, wow, se ve que te apasiona o que te desvelas, que haces cosas que más allá, no solo por cumplir, sino porque de verdad te está gustando, ¿no? Entonces en esa parte como que me identifico mucho. Igual un tiempo toqué la guitarra y esa sensación de cuando caes en la nota de la canción es muy satisfactorio, ¿no? O sea, sí, cuando caes en la zona. Sí. En la famosa zona. Que cuando estás en la zona es porque te anuncia que perteneces ahí. Claro. O sea, te anuncia que perteneces tocando un instrumento y te llevas todo el tiempo. Me sucedía con la pintura, por ejemplo. Por eso decía, esto es lo que quiero hacer. Claro. Pero descubres que al final de cuentas hay otras áreas donde que al final de cuentas es creatividad pura, pero encuentras la herramienta que te empiece a conectar y empieces a utilizarlo para transformar. La ropa en este caso es una llamada, como es el barro también. O sea, comparto otras actividades creativas que me dan en su momento lo que necesito, que es ese trance de estar viviendo en presente. Sí. El trance de estar en presente es lo más delicioso que puede existir, especialmente cuando estás creando algo. Sí. La foto, ahora que ya es mi trabajo, desafortunadamente cumple con una estructura. Estoy regresando a volverlo a conectar desde como lo hacía cuando era más joven, porque pasa por un proceso bien chistoso. Sí. En el momento cuando yo empecé, creamos esta exhibición y estuvo bastante delish. Esto fue en la universidad,
justamente antes de salir, empecé a trabajar. Y yo empecé a trabajar en un hotel. Sí. Trabajé de fotógrafo en un hotel durante 2 años. En ese momento empecé a crear, y recuerdo que afortunadamente me tocó en el hotel donde yo hice la exhibición. Ahí entré a trabajar. Y todo ese modo de trabajo también lo transmutaba con los clientes. Éramos 3 fotógrafos, y de esos 3 fotógrafos yo era de que me metía en la habitación, buscaba vestuario, a veces le decía, trae tu maquillaje, yo ahí lo hacía. Claro. En el estudio, y salíamos. Entonces a mí me apasionaba porque me dejaban jugar. Sí. Y todo lo que ganaba, o gran parte de ello, lo utilizaba para hacer mis producciones. Claro. Para seguir descubriendo y estar en ese trance, porque te vuelves como muy adicto a ensamblar cosas y a ver qué están resultando. Yo lo único que hacía por el hecho de hacer era crear y postear. Antes de 2 años, en un año y medio, me ofrecieron unos clientes de ahí irme a Nueva York a trabajar. ¡Wow! En ese entonces, mi jefe me dijo, pues vas, ¿no? Y fui. Hoy en día sigue siendo mi cliente después de 18 años. ¡Wow! Y gracias a esa apertura, yo me acuerdo que fui. Él dijo, de hecho me aventó una revista y me dijo, ¿puedes crear esto? Y yo dije, por supuesto, nada más necesito assets, o sea, necesito joyería, y me dijo, toma, me dio dinero. Yo fui, lo compré en las Américas, llegué, lo ensamblé, y era un hairstylist que se dedica a toda la parte del ballroom dance en Nueva York, muy conocido y muy famoso en su grupo de trabajo. Sí. Y él me dijo, si quisieras si queremos que hagas trabajo para nosotros ahí, ¿lo harías? Sí. ¿Tienes visa? Y yo, sí. ¿Tienes pasaporte? Por supuesto. No tenía nada de eso. Y me compraron el boleto, porque aparte yo pensé que se quedaba en una muy bonita intención, ¿no? O una forma de decirte gracias, pero lo hizo. O sea, al mes siguiente me dijo, ya está tu vuelo. Wow. Cuando estas fechas son las que necesito, pues no sé cómo le hice y lo conseguí. Todo se ensambló hasta bien bonito para conseguir que la visa me la dieran en ese punto. Y me fui. Me había conseguido 5 clientes. ¡Wow! Cuando llegué, él hacía el cabello de todos esos 5 clientes, pero eran campañas para vender vestuario de ballroom, zapatos de ballroom, una joyería y la campaña de él. Sí. Como hairstylist. Entonces, yo estaba viviendo como si Anna Leibovitz le hubieran... ¿Sabes? Lo que yo veía siguiendo a Mario Testino, a Annie Leibovitz, a De Machelier. O sea, yo veía las vidas de esas personas caminando a Nueva York, y yo estaba justamente... me habían puesto en Chelsea, y el estudio quedaba en Madison, que estaba como a 2 cuadras. Entonces, pues ya sabes, ¿no? Te llegas, compras tu Starbucks, y después te vas a tu estudio. Claro. Toda esa sensación fue increíble. Y yo me llevé un asistente, de hecho. ¡Qué chido! Me llevé un asistente y le dije, es que esto... El sueño. El sueño. Sí. O sea como sea, yo estaba viviendo mi sueño. Sí. Pero me enfrenté con el monstruo que era al final, porque llego y está todo el equipo de trabajo, y me estaban preguntando, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres empezar? ¿Cómo lo vas a...? ¿Cuál es tu idea? Y llegó un momento en que yo me quedé así como abrumado, ¿no? Inmutado, y no sabía qué decir. Y yo, obviamente, Boico me vio, porque me dijo, la energía que estabas en Cancún no es la misma que tienes ahorita. Y por supuesto, digo, yo estaba viviendo mi vida, pero cuando llegas al momento de la chamba, dices, ups. Sí. Y agarró y me jaló y me dijo, mira, si te vas, o sea, si regresas es porque hay algo lo que tienes que mostrar y lo que tienes que comunicar resulta. Si no, también. O sea, entonces haz lo mejor que puedas, lo mejor que
que creas hacer, siendo tú. Sí. Aquí estamos para trabajar para lo que tú quieres hacer. Así que simplemente déjate ir. Qué chido. Y justo dije, mira, no le tengo... Actué como si no tuviera que darle explicaciones a nadie más que a mí mismo en ese punto. Y pues entré al estudio y pues dije, esto vamos a crear. Sí. Y toda la gente empezó a trabajar conmigo muy buena. Que al final de cuentas la cultura de trabajo gringa estaba bien padre porque me enseñó una estructura. Claro. Son muy estructurados, son muy cuadrados. O sea, no puedes pasarte de ciertos tiempos porque todos te cobran. Sí. Pero al mismo tiempo tienes un catering muy bien establecido, tienes como todas las rentas bien hechas, el espacio, todo está... todo lo que necesitas ahí lo está. tienes. Sí. Y ahí es muy fácil también, muy barato producir. Entonces, termino y se me multiplicaron los trabajos y tuve que decir, pues yo creo que ya no voy a trabajar en el hotel. Claro. Y empecé a hacer campañas. O sea, empecé a trabajar con otras personas que igual veían mi trabajo, que el hotel sirvió como un tipo de trampolín a nivel comercial. Y aparte la sesión que había hecho tuvo un boom mediático. Me acuerdo que una revista que se llama Indie Rocks en la Ciudad de México publicó el trabajo que había hecho. Como estudiante. O lo que fuiste a hacer. No, ya de la exhibición que hice ok. En el MI. O sea, lo tomaron como el que ya tiene carrera, entonces nada más mostraron el trabajo. Y yo hacía mi servicio social haciendo diseño gráfico en una empresa, igual en una empresa como de la parte publicitaria de la inmobiliaria. Y yo me acuerdo que veía la forma de trabajar del diseño y era muy matada en el sentido de que son muchas horas, los gustos y preferencias pasan por muchas personas y la foto empezó a ser algo que me empezaban a buscar a mí y crea lo que tú creas que es. Sí, te daban tu lugar y te veían ya como un especialista, ¿no? O sea, como a ver, tú qué o sea, como que ya te respetaban y era como, a ver, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Exactamente. Y ahí empezó todo. Porque dije, chido. O sea, esto es mi vida. Sí. Y ya empecé a trabajar. Tuve un boom muy grande porque afortunadamente yo me acuerdo que en mi entorno habían muy poquitos fotógrafos, y lo cuento con la mano. Sí. Fotógrafos que estaban haciendo lo que estaba haciendo yo. Sí. Todos estaban comiendo de la parte de las bodas, lo cual, o sea, solamente porque mi afán en el trabajo no es la parte económica en ese momento, obviamente, de ganar más, sino era simplemente estar donde me gusta estar. Sí, tenías que expresar esta pasión que traías. Nunca me guió lo económico de decir esto es lo que... Y hice bodas en algún momento y justamente las hice y decía, es que esto no es lo que yo quiero hacer. No vibraba contigo. Y, o sea, y ganas muchísimo haciendo eso. O sea, en bodas ganas mucho dinero. Sí. Pero yo preferí ganar a través de la sensación de ensamblar cosas, de montar cosas y empecé a tener trabajo. Trabajé con campañas internacionales que empezaba a tener trabajo. En ese momento Instagram, como solo publicaba, le llegaban modelos que decían, oye, quiero una sesión contigo. Sí. Llegué a tener unas agencias de la Ciudad de México que me mandaba el patch de modelos, o sea, 5 modelos al día. ¡Wow! Y tuve que juntar a mi equipo de trabajo y lo hacíamos. Todo estuvo hermoso, porque todos hoy en día están trabajando dentro de sus áreas. Hay muchos que lo descubrimos, o sea, maquillistas o vestuaristas que no tenían ni un espacio y de lo que venía de trabajo se empezaron a ser especialistas hasta el día de hoy. Sí. O sea, hay uno que trabaja para una compañía de productora increíble y salió de lo que hacíamos en el juego. Claro. Teníamos modelos de una campaña de traje de baño, me acuerdo. Trajo modelos muy delish y le pedí a la diseñadora, le dije si podía tomar unas fotos un día con las chicas. Y las chicas estaban felices porque veían el trabajo y decían, yo quiero. Claro. Me dio la oportunidad, le llamé a un amigo allá en Mérida y le dije, ¿sabes una cosa?
tenemos estas modelos, hay que crear algo. Pues agarró, no lo dudó, me dijo, voy mañana. Se llegó de Mérida para acá. ¿Cómo le hizo? Pero consiguió muchísimo vestuario y el día siguiente empezamos a crear y esas fotografías le sirvieron a las modelos para sobresalir dentro de su trabajo. Claro. Y afortunadamente me empezaron a llegar más. Los modelos que querían entrar a una agencia venían para hacer fotos. Viajaban personas para hacer fotos con nosotros. Qué chido. Y eso ayudaba a que eventualmente, como trabajaban dentro de la industria, pues algún director o algún productor lo veía y nos conseguía trabajo. Claro. Empezamos a trabajar con campañas, empezamos a trabajar con toda esta industria y empecé a viajar. O sea, viajé el otro viaje que tuve después de Nueva York fue en Costa Rica. Y Costa Rica fue igual una experiencia hermosa de un grupo que me dijeron, ¿sabes qué, Freddy? Queremos que tú hagas la editorial y el cover de esta sesión. Y ellos buscaban o traían fotógrafos de distintas partes del mundo y los ponían a hacer los covers. Sí. Me pagaban con una semana hermosa de vacaciones y eran muy buenas personas y un equipo creativo increíble y empecé así. O sea, sí. Después fue Londres, me fui a París también. ¡Wow! O sea, porque digo, lo emocionante que es viajar, pero además viajar trabajando, o sea, que te estén buscando tu talento. Cumplí con ese check in the box que se me dio hasta eso no tan complicadamente. Sí. Se me dio muy fácil, entre comillas. Muy fácil porque yo nunca me lo puse meta. Sí. Sin embargo, fue obviamente... llegando. Encontrarte en ese y dices, ay, o sea, estoy cumpliendo un sueño que como veía a los que me enseñaron sin ellos saberlo, era algo que me hubiera encantado estar y aquí estoy, ¿no? Sí. O sea, ¿en qué momento sucedió? No lo sé, pero empieza a ese clímax y después también empieza a bajar. Claro. Empieza a bajar porque lo que me gustaba empieza a estructurarse, empieza a hacer trabajo de verdad, empiezas a tener mucha gente. O sea, como he tenido una producción de 6 personas, se ha hecho producciones de 35 personas. O sea, dependiendo el gato, pero sí, sí empecé se me estaba yendo el hobby. Claro, sí. El hobby se fue, el trabajo ingresó y viene el trabajo con muchas situaciones financieras, organizacionales. Y eso me cansó bastante. Sí, es que siempre como creativos empiezas con toda la pasión, pero llega un punto en el que ya es como, bueno, ya hay responsabilidades, ya hay tiempos, ya hay clientes y todo. Oye, o sea, un poco regresándonos a los inicios, ¿tú cómo, o sea, de dónde sacabas estas referencias? O sea, porque me queda claro que tú en tu mente ya lo tenías y luego lo aplicabas. No era como, a ver, el mercado es de bodas, por ejemplo, yo voy a trabajar en eso, sino que era algo que surgía de dentro de ti. El entorno te lo va marcando, por ejemplo, y justamente el que te dejes fluir con lo que te da tu entorno ayuda a quitarte la competencia que tiene que ser, porque yo no iba a ponerme a crear, que en algún momento medio lo hice al principio, cuando estás en estudio, pero aquí el entorno de tener la playa era como, no solamente una bendición, es un destino que lo sé por clientes, me dicen, esto no lo encuentras en ninguna parte del mundo. O sea, ni siquiera en Bahamas. O sea, la arena, todas estas partes de belleza que tiene la locación. Entonces, mis referencias al principio, me acuerdo que dije, como no tenía flashes, como no tenía nada más que una cámara y como trabajaba en el hotel, me empezaba a ver que a todo lo que le hacían referencia que se ve súper delish, estaba todo. Es la luz del sol, nada más que era una hora muy específica para tener ese show delish. Y empecé a leer cómo el color del mar empieza a cambiar dependiendo del día. Entonces, cuando quería colores mucho más saturados, tenía que hacerlo en el inter de las 11 a las 3 de la tarde, que es cuando está en ceniza el sol, y es el color más marcatexto que vas a tener del mar, ¿no? Y empecé a ponerme un reto creativo. Y mi reto creativo era,
voy a hacer las fotografías en el mismo locación, pero tienen que ser siempre un concepto diferente. ¿Cómo se lograba? Pues simplemente con lo que podías tener diferente, que era un vestuario y un cuerpo diferente. Sí. Entonces, lo que hacía era conceptualizar vestuarios para hacer un personaje y empecé así justamente a gastar en eso, o sea, a crear cosas. Como tenía el patch de modelos que venían cada semana, pues tenía para jugar. Sí. Aparte me lo pagaban. Sí. Entonces, pues jugábamos, creábamos cosas. Habían vestuarios que hacía desde solamente medias, o sea, agarramos medias de esas de color nude y empezamos a hacer trajes de baño con esas medias. O sea, porque el concepto era, te mando estos modelos que quieren fotos, pero tú haz el concepto. Exactamente, o sea, obviamente lo venían a hacer aquí porque necesitan las modelos tener una cartera grande de cómo pueden cambiar, cómo pueden... sí, cómo se ven con cierta producción. Y la producción que yo empecé a crear tenía ya un estilo. Totalmente. Era un estilo con una piel saturada, eran húmedas y era el mar. Sí. Entonces me las mandaban para eso. Pero lo hermoso es que yo creaba conceptos con ellas porque ahí descargaba toda la parte creativa. Claro. Entonces empecé a crear mi propia forma. O sea, hoy en día con los maquillistas que estamos saben que hay... Para poder lograr ese tipo de show en la piel, para tener esa saturación, para tener ese brillo, tiene un proceso. Para mí es algo que se me dio para crear ese estilo, pero al mismo tiempo se empezó a convertir también como el hobby. Sí. Y empecé a notar que yo tengo una conexión muy hermosa con la sensualidad y también con todo lo que los elementos lo significan. Por ejemplo, el húmedo en la piel o siempre tener esta onda del wet en la mujer. Sí. A mí se me hace muy sensual. Sí. Y se convirtió en un estilo. Sí. O sea, sí, casi siempre trato de mantener esa tercera dimensión en el cuerpo y eso me lo dan las luces. Entonces, sí mis referencias de hecho fueron mucho Mario Testino, que él trabajaba igual con sus sesiones en exteriores, eran así. Igual muy saturadas, muy chillonas. Me acuerdo que los fotógrafos con los que trabajaba me decían, pero es que esto no es real, ¿no? Y yo decía, pues sí, no es real, pero es lo que me gusta. O sea, cambiaba los tonos del mar para que... O sea, el mar a veces tiene un color muy verdoso y el cielo pues en azul. Sí. Pues mimetizaba ese verde con el azul, empezabas a buscar armonía de color si el vestuario, por ejemplo, es rojo. Sí. Entonces buscas ese contraste para que haga ese wow en la imagen y empiezas a jugar. Sí. Yo estaba del proceso desde la conceptualización hasta la creación de todas esas áreas del vestuario y ya empiezas a ensamblar todo el proceso. Pero me enseñaron, al final de cuentas empecé como estudiante de estructurar las fotografías que yo veía de otros fotógrafos como Testino, como La Chapelle, como Leibovitz en su momento, Steven Klein, Steven Meisel, Patrick de Machelier. Y yo lo veía a estos fotógrafos de los 90s y me encantaba. Lo que hacía es, voy a destructurar su trabajo. Claro. Entonces, en mi entorno, destructuraba cómo consiguieron esto. O sea, cómo consiguieron la postproducción, cómo empezás a estudiar qué es lo que lo hace diferente. Y cuando lo notas, dices, ya, tiene mucho que ver el talento. Eso es un hecho. O sea, sí, totalmente. No, y es que además, o sea, como que digo, obviamente sin saberlo en un inicio, pero tú no... O sea, tú estabas dirigiendo, estabas haciendo el arte, estabas fotografiando, estabas pensando en la iluminación, o sea, estabas realmente haciendo toda la producción en tu mente y luego en la vida real, ¿no? Entonces, eso ya después, obviamente en una producción grande, ya lo puedes, como dices ahorita, ¿no? En producciones puedes solamente dirigir, pero ya entiendes todo lo que conlleva. Obviamente el problema de ahora que ya paso a ser este director creativo, ayuda a que ya tengas equipo con el que ya saben qué es lo que quieres y cómo lo manejan. Eso es lo hermoso de tener a alguien o personas que ya saben para dónde y cómo va. Sí.
Pero antes de estar en todo el proceso era muy cansado. Claro. Muy cansado, como tú dices, era director, pero aparte era el maquillista o era el vestuarista o era la orquesta, pero ese de orquesta que tiene que cargar todo llega a ser un punto, obviamente en el momento sin ningún problema, ahora ya cansa, porque a veces tienes 3 proyectos que están empezando, que te necesitan resolución y no puedes con todo eso. Y no es necesario. Ya cuando empecé yo a aceptar a lo que me estoy convirtiendo, y aceptarlo significaba tener que delegar responsabilidades. Aceptarlo tenía que decir no a ciertas cosas que no debo de hacer. Sí. Por bien de mi misma marca, para poder seguir creando y no se estanque en algo tan pequeño, sino pueda ser reproducible. Entonces dije, lo voy a parar y lo voy a reconectar de nuevo, pero ahora desde el punto de director. Claro. Y ya el punto de director me ha ayudado muchísimo, donde hasta hoy en día las empresas que tengo a veces solamente me piden el concepto. Claro. O sea, llegan empresas donde ahora ya mi trabajo, cuando tienen un director creativo, cuando ya saben qué es lo que quieren, pues les pido sus formatos y ya solo lo interpreto y pues puedo llevarlo a la producción. Sí. Pero muchos de ellos no lo tienen. Sí. O sea, muchos de ellos no tienen el concepto, solamente tienen referencias de lo que les gustaría, pero no tienen un concepto de ellos. Sí. Ese es, de hecho, uno de los grandes problemas que he visto que pasa en las empresas. Tienen la estructura y les falta el espíritu. Exacto, sí. Les falta el alma. Sí. Poder verse hermoso, pero es hueco. Es una carcasa donde no tiene alma. Y el problema de no tener alma es que se vuelve muy vulnerable a todo. Sí. A las tendencias, se vuelve vulnerable al cambio y no se puede echar raíces. Sí. Entonces llegan y me dicen, ¿sabes qué? Necesito un concepto. O más bien, no tengo concepto. Le digo, tú necesitas un concepto antes de pasarlo por producción. Porque no hay concepto. Entonces, hoy en día ya cobro por los conceptos y listo. Si lo quieren que lo produzca, lo puedo producir, que en su gran mayoría, por supuesto. O te sirvo como director y ellos también podemos contratar a una empresa productora para poder gestionar lo que es la producción, dependiendo, porque a veces son muy grandes. Claro. Y en esa parte grande, pues, yo ya no me puedo meter. Sí. O sea, yo recuerdo, a mí me he metido varios problemas por eso. O sea, obviamente lo digo después de haber cometido todos mis errores. Por ejemplo, en Nueva York ya se me hacía muy fácil producir en cosas pequeñas. Es muy fácil rentar. Es muy fácil rentar una mamilla con unos lentes Delish y que la neta te cuesta nada. Sí. En Londres, cuando quise rentar, no me dejaron. Tienes que tener una empresa que avale que estás dentro del gremio de la producción para que ellos te puedan rentar cosas. Sí. Por ejemplo, quería rentar cosas de arte y no te dejan, aunque la quieras comprar. Sí. Entonces, las estructuras son diferentes y yo me empezaba a meter en producción y después terminaba siendo a los productores, por eso tienen un hígado de acero, porque pues la verdad es que tienen que cumplir todos esos problemas para llevarlo a cabo y yo me estaba echando todo ese show y me pasaba teniendo burnings. Sí, claro. Burnings totalmente y dije, no necesito esto. Sí, sí. O sea, empecé a ver de que no necesito porque no lo sé hacer al 100% y no quiero hacerlo. Sí. No es a lo que me dedico. Sí. Así que empecé a gestionar ese tipo de cosas con otras personas. O hoy en día, si necesito un productor, contrato a un productor para que lo haga. Sí, que eso muchas veces cuando empezamos en la fotografía, pues como bien dices, con el rush, la emoción y todo, tú ni sabes que existe una figura de un productor. Tú dices, yo lo quiero hacer y tú lo produces y en una escala pequeña y con tu, pues sí, esa primera energía se logra. Pero ya cuando vas a una campaña grande, que sí o sí se tiene que lograr resultado, es de que no, necesitamos más gente porque si no esto... Y hay que saber qué es lo que uno no sabe. Claro. Digo, puedes cometer el error, que es lo mejor que uno puede realizar, porque se aprende pasar muchísimo. por la parte del aprendizaje del error es riquísimo. Sí. Aprendes mucho mejor que cualquier cosa, pero definitivamente
hay que ser humildes todo el tiempo para saber qué es lo que no puedes hacer y cómo puedes hacerlo para transformarlo con otras personas. Justamente empecé a desprenderme un poco de ciertas áreas para poder aprender a ser director, porque si sigues haciéndolo todo, no eres director. Claro, sí. O sea, así de sencillo. Puedes hacerlo todo tú. Sí. Y está bien, pero ser director significa delegar y saber cómo comunicar. Ese ha sido, por ejemplo, uno de los problemas que tuve al principio, porque pues como todo lo hacía, yo lo podía traducir porque estaba aquí. Sí, pero ahora ¿cómo lo explicas? Ahora, ¿cómo lo explicas? Si lo tienes que explicar, como le explicas a cualquier creativo, con imágenes de referencia, y tienes que tener como hacer los fittings, que son las pruebas, y todo se empieza a volver como una forma de que encontrar quién puede hablar tu mismo lenguaje. Claro. Y quién te puede responder de ese tipo de lenguaje, y ya empiezas a utilizarlo, y solamente el proceso de la acción va ajustando todas las piezas para encontrar al equipo de trabajo. Hoy en día yo creo que no podría, me costaría trabajo no hacerlo con las personas que yo conozco. Claro. No es necesario, pero yo siempre prefiero que me acompañen. Si la maquillista o el proyecto del trabajo con mi maquillista es más que delis, sí. Lo podemos hacer, porque hay maquillajes que son muy específicos, donde sí necesitas el arte de un maquillista especial. Sí. Y eso, pues no pasa de otra más que aprender a trabajar con el equipo. Hace poco, en noviembre del año pasado, me invitaron a hacer una editorial en Nueva York, y la directora creativa puso a todo el staff. Sí. Maquillista, vestuaristas, fueron como 3 modelos. Un vestuarista que yo estaba muy feliz de poder trabajar con él, porque él había trabajado para Patrick de Marcellier. Sí. Durante mucho tiempo había hecho unas fotos de Linda Evangelista icónicas, y yo estaba de que qué no locura. puedo creerlo, ¿no? Y estaba tan fanático de poder trabajar con él más que con todos, pero la verdad es que estaba hermoso con todos, pero con él dije, wow, ¿no? Sí. Y resultó ser todo un proyecto muy caótico. Sí. La gente con la que yo trabajo nos movemos así. Sí. Y yo recuerdo haber entrado, hice mi presentación, les dije, estamos con la pasión por la moda es lo que nos une, así que hay que trabajar en conjuntos, vamos a disfrutarlo. Y fue todo un show, una lucha de egos gigante. Sí. ¿Y cuál era tu función en esa producción? Mi función era ser fotógrafo. Ok. Entonces, tenía que dirigir a todo el show. Sí. Aunque la directora creativa en ese momento su papel era, me puso todo, a toda la gente. Ella consiguió a las personas, y yo tenía que llevar a cabo ese proyecto. Yo me acuerdo que sí, o sea, tenía un asistente, y el asistente, yo estoy acostumbrado a que mi asistente esté pensando qué necesito y que se adelante a lo que yo quiero. Claro. Me pusieron a 2, y de esos 2 tenía que decirles todo el tiempo qué hacer. ¿Qué hacer? Comúnmente yo trabajo con todos viendo lo que estamos haciendo, porque son los ojos de que si algo se necesita corregir, si hay algo en maquillaje, pues sean los ojos que yo no tengo. Sí. Y por ejemplo, el maquillista dijo, no, es que no hay monitor, ¿no? Sí. Y era así de que, pues sí, lo que decía de los cuadrados en los gringos, ¿no? Si no había su monitor, no podía ver el trabajo. Entonces él dijo, no, o sea, bye. Yo me salí a fumar un cigarro. El vestuarista que tanto admiraba empezó a hacer fitting en el momento. No se hace fittings nunca en una producción en el momento, porque tienes un horario de locación, y le estás quitando toda esa hora a la locación y el trabajo de todos los demás. Sí. ¿Quién sabe qué pasó? Pero él empezó a hacer algo que no debería de hacerse, y llevó como 4 racks de ropa con 4 asistentes y él. O sea, él vino así show off. Y empezó a volverse un caos. Empezaron a pelear entre el maquillista y el vestuarista. Y yo salí a fumar un cigarro y dije, se suponía que esto era, era algo que tenía que disfrutar. Y lo comento por el equipo de trabajo. Sí. Y recuerdo que dije, no, pues yo empecé haciéndolo solo. Sí. Entonces, en este momento voy a tener que optar
por moverme solo, porque con ellos no encuentro una comunicación. Sí, no está fluyendo esto. No está fluyendo. Llegué y como lo hacía en el hotel hace mucho tiempo, agarraba, ponía, le dije, hay que ponerle esto, me las llevaba, ya ni me interesaba si estaban, si no estaban, si a mi asistente... Sí. Me puse a trabajar y justamente dije eso, a la próxima vez que yo esté trabajando tengo que comunicar primero. O sea, lo que aprendí al final de cuentas, hacerlo solo no era el aprendizaje real, porque lo que debía haber entendido es cómo lograr dirigir a un equipo con el que no hay comunicación y buscar la forma. Ya tengo unos procesos, tengo que hablar con el equipo antes, tengo que decirle mis reglas y mis límites. Claro. O sea, por más que yo admire a esa persona que está enfrente de mí, trabajo es trabajo y nuestros lugares terminan siendo productor, director y vestuarista, maquillista. Entonces estás en una escala que le tienes que exigir por más que sea. Entonces para dar el resultado. Para dar el resultado, porque al final de cuentas, y entiendes por qué la parte del ego es muy fácil de caer en los creativos, porque no nos damos cuenta que estamos trabajando todos bajo un mismo objetivo en un trabajo y caemos en lo que es mi arte ahí. Por supuesto que es parte importante, pero cuando se trata de llevarlo al servicio, ni siquiera me sirve a mí, le servimos al proyecto. Y al proyecto también de la creatividad en general. O sea, se supone que para mí la creatividad es este punto tan hermoso de espiritualizar la materia, que es como, tiene que tener un respeto. Hoy en día, que ya comprendo, por ejemplo, empecé como a sublimar cosas como mi espacio se vuelve mi templo. Claro. Mi espacio, mi yo, me transformo como en ese transmutador de esa conexión. Y poniéndome a jugar de esa forma, le he puesto como mucho orden de tener el respeto a la creatividad que se merece, ¿no? Porque pasa que nosotros siendo creativos en muchas ocasiones nos dejamos fluir, pero no revisamos que nuestros mensajes sean los que queremos o tener la responsabilidad que los mensajes que damos pueden causar situaciones. En mi caso, tiene que ver con la belleza y tiene que ver con el arte. Y eso merece el trabajo de todos, merece como un respeto muy bonito. Y es también algo que sigo aprendiendo. Mis semillas me van todo el tiempo haciéndome mejor profesional, me van haciendo mejor creativo en el hecho de tomarme en serio más con estructura ciertas cosas. Y listo, o sea, te vuelves como un maestro para otras personas. Eso ha sido como de las experiencias más delis y aparte te abre el abanico a más cosas. Claro. O sea, por ejemplo, quitarte de fotógrafo y empezar a ser director, puedes estar en un espacio, crear algo. A veces he hecho meditaciones que guío a las personas. He creado dentro de los comerciales que me ha tocado hacer en video. Puedes como dar una forma mucho más de una voz muy específica, de la cual aprendo a comprender y le aprendo a emprender a tener una estructura. En la moda, en la ropa, que me encantaría como seguir explorándolo. Y eso es como una cajita que nunca tiene fondo. Sí, yo como lo he visto es que como que lo que está en el centro es la creatividad, ¿no? Y tú de pronto descubres, bueno, puedo crear inclusive en la cocina, ¿no? Puedo prepararme mi desayuno y estoy creando, ¿no? O puedo hacerlo a través de la pintura, la fotografía, o sea, como que vas, porque al principio quizá algo que nos pasa, al menos a mí me pasó como creativo, es de que, me gustaba la guitarra y ahora me gusta la fotografía y de pronto te sientes culpable de no darle continuidad. Pero cuando te das cuenta que en el centro está la creatividad y sigues en el mismo camino, nada más estás explorando otros, de hecho, otras opciones. Debería ¿no? de ser una... Cuando te lo tomas así, es que realmente es como muy bonito, porque ¿cómo descubres que hay otras cosas
ahí afuera, ¿cómo descubres otras perspectivas de las cosas? Sí, tienes que probar. Si no las pruebas. Sí. O sea, ¿cómo puedes...? A mí, por ejemplo, me gusta mucho la música y también me doy la oportunidad de expresarme con el baile. A veces soy de las personas que puede bailar solo por el hecho de desahogarse. Sí. Y es riquísimo. He tenido conexiones con bailarines. Lo decía hasta con el primero en Nueva York, que es la comunidad de gente en el baile ha sido como muy... Ahí, y eso me ha ayudado a dirigir a la persona. Sí. O sea, hablarle desde un flujo en el momento de dirigir al talento, que es otra cosa que también me encanta hacer. O sea, hay una conexión que tienes con la persona ahí enfrente que te empieza a mimetizar y te empieza a comprender. Eso sí, de hecho, lo tengo bastante claro. Y es a lo que muchos fotógrafos también les hace falta. Sí. Y me lo cuentan las modelos. Sí. O sea, me dicen, es que me piden que me quede ahí y que haga lo que yo quiera. Sí. Y es así como... Y a ver, eso tú cómo lo fuiste, obviamente pues lo vas desarrollando, pero tú cómo lo viste, o sea, cuando empezaste. La única forma de poder tener la seguridad, porque eso tiene que ver con seguridad, sí, es saber qué es lo que estás haciendo. Sí, saber qué es lo que quieres, ¿no? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes lo que quieres? Porque ya pasaste por un proceso donde pues todo te lo está diciendo el proyecto. Tu mood board está ahí, tu concepto ya te lo dijo. Entonces ya ni siquiera estás trabajando tú de querer lo que quieras. Sí. Es que ya se selló. Sí. Sí. Entonces ya lo estás ensamblando, si ya las personas ya están ahí es porque necesitan que les digan qué quieren hacer. Sí. Obviamente tú lo debes de saber. Y si tú no lo sabes, entonces todos van a hacer lo que mejor quieran. Eso es una de lo que pasa en las novatadas. Sí, totalmente. Las novatadas es como, no, pues yo quiero esto, pero solamente tú lo sabes. Te encargaste de buscar maquillista para que colaboren contigo, tu talento y demás. Y cuando ya estás enfrente del plato... le dices al talento, vamos a ponerle como si supieras, pero no, ahora Oh, sí. Y los maquillistas lo notan. Sí, totalmente. O sea, los maquillistas pueden leer cuando una persona simplemente no sabe lo que está diciendo, entonces ellos toman la decisión. Claro. ¿Qué pasa? Que cuando se vuelve todos hacemos lo que mejor podemos y no hay una dirección, no hay alguien que orqueste el show. A mí me ha tocado alguna vez... ensalada. Sí. O sea, mucho vestuario, con mucho maquillaje, con todos queriendo hacer lo mejor que puedan, eso es un hecho, sí. Pero se convierte en algo que no tiene ni pies ni cabeza. Claro. O sea, sí, o sea, el resultado puede ser 1,000,000 de resultados distintos. 1,000,000 de resultados distintos, pero cuando se lo dejas a cada uno que interprete la situación, cada uno va a interpretar lo que quiere. Sí. Y es como, no, porque ahí es donde hablo del respeto del trabajo. Ahí es donde hablo del respeto de si mi tiempo vale, el tiempo de los demás también. Claro. Si yo voy a pedir crear algo, si voy a dar nacimiento a algo, debo de saber qué es lo que quiero. Sí. Puede que en un momento digas, vamos a hacerlo un estudio. O sea, vamos a hacer esto un estudio. Sí. Tengo ganas de probar algo que tiene que ver con iluminación. Vamos a probar la iluminación. Bueno, ya tienes un propósito. Sí. Pero no cuando estás gastando la energía de todos de algo que no tiene ni un fin más que como tu propio desliz de ego, porque eso es lo que pasa, ¿no? Si sabes lo que quieres, hasta el talento te lo puede decir. O sea, te lo puede comprender, te lo puede conectar y sabes qué palabras decirle al talento, cómo decirle o sea, qué tipo de personaje quieres en ese momento, cómo lo aprendes a llevar, cómo le dices que se sienta. Y las modelos que son muy buenas te lo pueden comprender en 2 segundos. Claro. Y ya que están conectadas con eso, te siguen. Lo que pasa con muchos es que se ponen enfrente y hasta se lo llevan personal. Sí. Entonces, no están trabajando como fotógrafos o como directores, están trabajando la persona. Entonces le da cuestión compleja hablarle a un talento o decirle quítate esto o ponte esto pero inclusive, o sea, los que estás dirigiendo se sienten más tranquilos cuando les no, eso no, cámbiatelo por lo rojo, no, es como, ok, sí, o sea, yo vengo a trabajar y también pues si la parte en la que tú sepas también hacerlo sentir cómodo de que wow, eso se te ve extraordinario, a ver, muévete aquí, me encanta eso, o sea, también aprender como fotógrafo a comunicar o como director a comunicar. Es que ese
Es justamente la clave de todo. Sí. La comunicación. Si la comunicación es unión, si hay mala comunicación, todo hay, unido, sí. No, exactamente. Entonces, ese es el punto increíble de cualquier persona trabajando con creativos. Debes de saber comunicar. A mí me ha pasado de todo para poder llegar a este punto. Claro. Eso es un hecho. Tuve que cometer muchos errores, pero lo que sí comprendí al final es que honro la creatividad y honro el tiempo y honro todo aquello que esto representa. Entonces, ya no puedo crear algo. Por ejemplo, yo ya no puedo hacer algo si no tiene un objetivo especial. Sí. Sí, algo vacío. Porque mi tiempo se va y se fuga y empiezo a navegar en un mar de múltiples posibilidades. Y cuando ya tienes un plan trazado, ahora ya tengo como un propósito de llegar a un punto, pues todo lo que venga a sumar tiene que ir hacia ese punto, ¿no? Entonces, si voy a crear algo, va a ser que le aumente una piedrita más a llegar a ese propósito. Ese camino, sí. Ya no puede ser como antes. Sí. Para quien empieza, puede ser para descubrirse. Sí, para descubrir ese camino, pues pruebas muchos caminos, ¿no? Y por todos lados, y cuando dices, no, aquí hay algo, te vas y vas construyendo. Y te empiezas a ser maestro. Sí. Empiezas a ser más exigente. Claro. Empiezas a ser como... Pero exigente porque hay cosas que no todos tienen que saberlo, pero tú sí lo sabes y por algo lo pides. Por ejemplo, el maquillaje. Sí. El maquillaje en estudio. Yo tengo un monitor, pero el monitor no es para que veamos las fotos, es para que todos veamos el trabajo, porque puede ser una pieza muy importante donde te puede echar nada a la mano en cuestión del proceso de trabajo. Un maquillaje mal hecho, claro, lo tienes que resolver. Alguien tiene que pagar las consecuencias de un maquillaje mal hecho. Sí. Comúnmente es el postproductor. Sí, en edición. En la edición. ¿Pero qué hace? Se lleva más tiempo para una imagen. Sí. ¿Qué sucede? Que tus tiempos para entregas se ven limitadas por maquillaje, sí, o por pelo, por alguien que no estaba viendo el trabajo. Sí. Entonces, comprendes lo importante de cada área y cada área necesita comprender lo importante que es su área. Yo en ocasiones también tengo la junta de vamos a ver qué podemos aprender de esta sesión, cómo la podemos mejorar para que el día de mañana no tengamos estos problemas. Claro. Hay ciertos pigmentos o ciertos polvos que no ayudan mucho con los flashes. Hay malas... como no encuentran el tono ideal de la piel, sí, lo tienes que resolver. O sea, y eso le ayuda muchísimo al maquillista y al vestuarista a evolucionar en su trabajo. Sí. Sí, que esté abierto también a aprender y a crecer. Es que todos deberíamos estar, hasta yo estoy abierto a aprender, sí, y a cagarla. El problema de eso es que pues te lo llevas tú. Sí. O sea, el problema es cuando hay problema... Si se atrasa, tú tienes que estar con tu cliente y decirle, sabes una cosa, o dame chance, pero tú al final de cuentas pagas los platos rotos, sí, es tu nombre el que está ahí y necesitas esa responsabilidad. Pero como digo, vamos a volver esto más bien un asset para poder evolucionar. Entonces esos errores tienen que ser aprendizajes. Claro. Ahí es donde entra la parte de comunicación. Sí. Y todo creativo... pues va buscando y encontrando a su familia creativa. Sí. O sea, justo lo que decías en Cancún, faltaba mucho eso, ¿no? Faltaba la parte de la colaboración en ciertos proyectos que yo lo he visto en Cancún en general con el arte. Sí. O sea, poca gente empieza a hacer proyectos creativos porque cuesta, porque es trabajo, pero muy pocos tienen que esta estructura de crear algo con un propósito de llevar a la materia a su ciclo, que es presentarlo, que es sí, exponerlo, que es exhibirlo, que es seguir aprendiendo. Yo me acuerdo que cuando quería hacer pintura aquí, muy pocas escuelas habían. Sí. Cuando trabajaba haciendo mis sesiones, eran mis amigos, pero mis amigos me ayudaban hasta cierto punto. Sí. Y llegaba, yo siempre decía, me encantaría tener a personas que les encante esto que yo hago y que se unan y que se vuelva como... Sí, que les apasione igual que les apasione. Hoy en día tengo un equipo de trabajo que respeta y sabe que
cuando hacemos algo hasta en colaboración, sabes que va a ser para algo y que va a estar bueno. Pero también, y lo digo porque hay trabajos personales. Sí. Tengo que trabajar el trabajo personal porque es el que me ayuda a balancear mi parte comercial. Si no, me seco. Claro. Y el trabajo personal es mucho más complejo, es mucho más personal y por eso te lleva a lugares emocionales diferentes. Sin embargo, es como puedes tener otras perspectivas a nivel creativo. Te ayuda a explorar lo que aprendí de la cerámica, lo que aprendí del baile, lo que aprendí de moda y lo ensamblas en algo diferente, ¿no? Sí. Puedes tener una perspectiva. Hoy en día ya no hago tanto show a nivel sensual. Se transformó en una semillita. Es un proyecto que va a salir como por ahí de mediados de este mes. Y hice dos semillas, una que es muy activa y otra es receptiva. Y justamente dije, no quiero ya dedicarme tanto a la parte comercial. Quiero dedicarme a algo que pueda ayudar. Ok. Empecé a desprenderme de la foto, más bien del fotógrafo cuando hace estas cosas de placer. Sí. Ya lo tengo, pero ahora hago cómo le puedo llevar este proyecto a otras personas. O sea, fuera de que se salga de modelos, fuera de que se salga para vender algo, cómo hago que el arte, que lo que yo puedo crear pueda ser, conectarse con el corazón de otras personas. Sí. Lo empezaba a ver cuando hacía sesiones. Regresé a Basics otra vez. Regresé a ver que me encanta más la comunicación que tengo con otra persona que lo que tengo con una empresa. Claro, la conexión entre las personas. La conexión de saber que conectas es hermosa en el plato de trabajo. Y justamente hice unos experimentos con el retrato. El retrato como es, en un estudio. Wow, es que es una cosa... Yo entendí por qué Irving Penn, por qué como otros retratistas se fugaban, como fotógrafos se iban a fugarse al retrato. Al retrato. Porque es una conexión con la persona de un nivel que yo no comprendía antes, ¿no? Claro. En el estudio empieza a haber esa conexión cuando te la permites. Entras en este lugar donde puede ser un fondo y empiezas a hablar con la persona. Fotógrafos lo que hacían era esto, empezaban a tener conversaciones y... Claro. Porque se ve revelado el alma. Sí. Entonces, para poder verlo, necesitas una sensibilidad mucho más low. Sí. Y para eso necesitas crear un ambiente. Y yo empecé a ver cómo el retrato ayuda muchísimo. Ayuda a muchas mujeres. Por ejemplo, en mi caso, a muchas mujeres. Sí. A explorar su sensualidad. Yo veía cómo explorar la sensualidad de ellas las volvía con una energía muy fuerte, muy delish. Y yo me mimetizaba con ella, porque cuando dirijo, lo que quiero es buscar que puedan soltarse. Y en el mundo de las mujeres hay mucho tabú dentro de la sensualidad. Claro, sí. Pocas lo revelan, pocas se dejan, hasta verse en ropa interior les cuesta. Sí. Y para ellas es delis, pero proyectarse en medio de varias personas es complejo. Sí. Empecé a ver que estas semillas creativas pueden también tener una conexión todavía más deep en las personas. Claro. Y la sensualidad también ayuda a sublimar en ellas cosas como la seguridad. El autorrespeto, el autoamor, pero al mismo tiempo a reconocer lo fuerte que es la sensualidad. Claro. Y cuando lo conectas en una mujer es hermoso. Siempre trato de llevarlo obviamente al lugar correcto. Claro. A llevar a la sensualidad en algo que se revele, pero de forma, yo le llamo mucho más rica. Sí. Y hay otra que es que tiene que ver como el desnudo. Y es una conexión con el cuerpo. Empecé a ver que puedo conectar al cuerpo con otras... a las personas con la foto le puedo hacer conectarse con su sensualidad, pero también el cuerpo, cuando las conectas con él, es otro viaje. Sí. Hasta el día de hoy yo estoy pretendiendo combinarme ya más con la parte del one-on-one. Claro. De mi trabajo. Lo llevo como terapia, hago pongo la meditación dentro de la fotografía como proceso de trabajo. Wow.
Y justamente empiezo a explorar el cuerpo empieza a hablar, el cuerpo empieza a transmutarse y la persona se deja, abre su corazón y se deja explorar. Qué chido. Es bien bonito trabajar con otro tipo de conceptualización que yo venía trabajando antes y regresar a decir, justamente por esto empecé. Sí. ¿No? Empecé porque creaba algo que a la otra persona le gustaba y se volvía una energía que me daban a mí. Sí. Y yo lo usaba para regresársela. Sí. Todo mi viaje ha sido bien bonito a través de los múltiples abanicos de las posibilidades donde me ha llevado la vida, pero hoy justamente regreso a hacer lo que me gusta a través de seguirme conectando, ¿no? Sí. Con las personas y con el arte también. Oye, y por ejemplo, digo, ahorita es notable como, digo, no sé si siempre fue así, pero ahorita, pues como toda la parte espiritual o la parte mucho más profunda que yo también cuando veo una fotografía o cuando a mí me toca retratar a alguien, pues identifico, tengo esa sensibilidad de decir, es que esto, o sea, así me lleve el 80% hablando con la persona para poder conectar y hacer una confianza. Ese último 20% va a ser mucho más valioso a que desde el minuto cero yo esté tomando fotos y esa persona esté nerviosa, no sepa lo que está pasando, como que entra como, o sea, pues es difícil, como bien dices, y me imagino mucho más, pues ya con el nombre que eres tú, con la fotografía, pues tienen una expectativa, ¿no? O sea, como, pues esta persona ha fotografiado a gente súper talentosa, entonces como que todavía más me pondría yo nervioso, ¿no? Entonces, esa parte de conectar y toda esa parte espiritual, ¿tú cómo lo...? O sea, porque yo en algún punto entendí que para mí la creatividad, pues digamos que, como bien dices, nosotros somos el vehículo, ¿no? O sea, como que viene de algún lugar y cuando me dicen, wow, qué padre lo que haces o algo así, o sea, como que yo siempre trato de mantener esa, pues sí, esa humildad, no sé cómo decirlo, de que viene de algún lado, es algo que yo siento y lo quiero comunicar, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves ese proceso? O sea, ¿sientes que la creatividad es de alguna forma...? Definitivamente sí. O sea, cuando pasas y entiendes, digo, para en primer lugar pasar de decir, esto es lo que quiero, o sea, de soy creativo, soy artista, ya pasaste por los filtros. Sí. O sea, porque el que no lo es, lo botan de seguida. Sí. O sea, lo intenta, pero al final de cuentas, por alguna razón, lo deja. Sí. Cuando uno ya se encuentra ante las trabas de las cosas, pero yo al menos yo no era consciente. Yo nunca dije, ay, soy artista. Claro, claro. Nunca. De verdad. O sea, nunca dije, quiero hacer ese propósito de mi vida. Yo fluí. Sí. Y mientras estaba fluyendo, yo no era consciente de lo que estaba haciendo al mismo tiempo. Sí. Es chistoso, pero así es. Sí, la vida te va llevando. Hasta que ya llegas a un punto en el que tienes que hacer conciencia para dónde vas. Claro. Entonces, para saber a dónde vas, tienes que saber quién eres. Sí. Ahí es donde empiezan los primeros vocecitas a través de la espiritualidad. Porque cuando empiezas en la búsqueda, empiezas a decir, bueno, ¿y esto que soy, qué representa y qué es? Sí. O sea, ¿qué es un creativo? ¿Qué es un artista? ¿Qué es un creador? Sí. ¿Y qué pasa? Empiezas a, hermosamente, me tocó que puedo destructurar lo que me han enseñado y volver a estructurar y ser creativo hasta en mi propia espiritualidad. Claro. O sea, yo he pasado por... Antes era nada religioso, o sea, es más, estudié en una escuela de monjas, la preparatoria era de seminaristas, o sea, y siempre estaba yo renuente con la espiritualidad. Sí. Después que veo que para tener un balance en la vida, la parte espiritual es muy importante, sí, así como la parte mental. La parte espiritual viene a sanar muchos problemas emocionales. Empecé a conectarme, empecé a leer el Cábala, a hacer Diksha, a trabajar con la parte del tarot. O sea, pero lo que hacía era, no quiero volverme enajenado de algo. Claro. Quiero buscar, y cuando te das cuenta, todos tienen un mínimo común. Sí. O sea, lo lees en el budismo, lo lees en el cristianismo y todos te lo cuentan con cuentos diferentes, pero tiende a ser prácticamente y como muchos mínimos comunes. Sí. Entonces dije, qué bonito, porque ahora yo puedo crear mi propia forma de ver las cosas. Al final, cuando me encuentro ante este concepto de creador, empiezo a verlo muy espiritual. Como bien dices,
somos un transmutador, que tenemos una antenita ahí que nos comunica a través de la imaginación. Eso es una. Te puedes incubar cualquier imaginación que quieras, eso lo podemos tener todos. Sí. Pero al momento de crearlo, te vuelves un transformador de eso. Sí. Yo le llamo espiritualizar la materia. Sí. Entonces, o materializar el la espíritu. Espiritualidad, sí. Esa parte de ese proceso que tenemos hermosamente de quien puede materializar esta taza o esta pieza de barro, empiezas a notar que hay ciertos lugares donde te llevan el trance, donde te lleva en el proceso, y empiezas a ver la hermosura del servicio que vienes a hacer en esta vida. Claro. Fue por eso, justamente, que a través de ponerme hacia dónde quiero ir, dije, ¿qué he hecho todo este tiempo? He descubierto, he espiritualizado materias para hacer ventas, pero ahora quiero utilizar materializar este espíritu a través de conectar a las personas. Sí. Que se puedan volverme yo un reflejo de ellas mismas para mostrarles su belleza. Sí. Entonces, empiezo a utilizar todas las herramientas espirituales y veo que muchas funcionan. Sí. En el trabajo, utilizo las meditaciones, utilizo el yoga nidras, utilizo varias herramientas para poner a las personas en tiempo presente. Como director es necesario, porque una persona que llega a tu espacio de trabajo debes de hacer de tal forma que se olvide lo que tenía que hacer, que se olvide lo que va a hacer y que se ponga en el lugar que le corresponde. Claro. Y no solo ella, todo el equipo de trabajo. Porque hasta los que colaboran contigo deben llegar en el punto donde lo que soy ya no representa. Vengo a representar al servicio que voy a hacer en este trabajo. Pero para eso los recursos que he utilizado ha sido de meditación, ha sido de como un ritual de ponernos a orar antes de trabajar. O digo, en el proyecto que yo tengo con el Somo, se llama, es muy diferente porque ahí sí tengo que poner a mi talento en como unos 20 minutos de meditación y la voy guiando para llevarla a lo que vamos a emprender como un viaje. Qué chido. El segundo viaje es la sesión de fotos y el tercer viaje es de finalizar y de gratitud. Sí. Pero cuando empiezas a ver, las personas no están acostumbradas a conectarse con ellas mismas. O sea, lo ves cuando meditas un día y dices, wow, ¿cómo necesitaba esto? Claro. Pero es lo mismo. Hasta para iniciar los días, uno tiene que ponerse en ese punto de seguir, o sea, saber dónde estás caminando, porque si no, la vida te va a llevar a lo que tienes que aprender. Cuando te haces cargo de eso, empiezas a fluir a través de un tiempo presente. Y ese de fluir a través de un tiempo presente es hermoso, pero no puedes fluir de un tiempo presente si no tienes proyectado algo, porque si no llegan las ansiedades. Claro. O sea, empiezas a decir, sí, pero me hacen falta muchas cosas, y la ansiedad y la depresión, o sea, todos los males emocionales tienen que ver con no gestionar bien tu energía y tu tiempo. Sí, no tener una ruta, Una ruta, y cuando la tienes está bien bonita porque ya te da libertad. Claro. O sea, ya sabes que estás haciendo lo que necesitas para ese tiempo porque ya está estructurado el tiempo para llegar allí. Sí. Entonces, lo mismo en pequeñas cosas va tocando la espiritualidad en todo lo que hago. Como comento, ya no es un estudio de trabajo, ya es como un templo para mí. Sí. ¿No? Entonces, al ponerle templo, hasta paso, así como en tu casa, de que te quitas los zapatos, se vuelve algún lugar de respeto. Sí. Y entonces tu trabajo también empieza a tener un lugar de respeto en tu vida y lo tratas como tal. Si somos una herramienta de procesar esta creatividad, de qué es esta creatividad al final de cuentas. Claro. Y si esta creatividad es esta hermosura de Dios o de energía o whatever que sea, pues lo trato así. Sí. La trato con esa misma hermosura que representa. Sí. Entonces aprendes también a darle el valor que merece la creatividad. Sí. El no valorar la creatividad sucede cuando no hay... el no valorar la creatividad te involucra a perderte también, ¿no? Sí. O sea, la creatividad viene de un ente, para mí, un ente muy femenino. Y justamente
los lugares oscuros que te lleva un femenino es la locura. Okay. Entonces, para poder gestionar esta creatividad necesita un ente masculino que le ponga estructura a las cosas. Y justamente así. O sea, yo creo que hoy en día definitivamente la espiritualidad ya tiene las áreas de mi vida como muy... sí, es muy relevante en tu vida. Es muy relevante porque tengo mucha energía femenina en la cuestión creativa. Y cuando encuentro la espiritualidad, que como el que le pone pies y cabeza a todo. Sí. O sea, como que le empieza a poner concepto, estructura, y está chistoso como un proceso de trabajo puede ser de la forma más espiritual que quieras. Claro. O sea, siento que a final de cuentas empieces a materializar el espíritu hasta en tus propias formas de vestir, en tu propia forma de actuar, en tu forma de hablar. Empieza a tocarte la vida. Yo creo que por eso es necesario, ahorita ya está más delis, porque ya es como mucho más abierta la espiritualidad, ya está tocando tantas puertas que era justamente la temporada que necesita después de estar tan desapegada de esa otra área, y ahora para todos ya es como se puede entender, ¿no? Sí, ya se puede procesar, ya antes era un poco de tabú. Sí, o casi como una pérdida de tiempo, como ¿no? De una pérdida de tiempo, y hay personas que les hablabas, no sé, si le hablas del chakra del budismo, dicen, yo soy cristiano, ¿no? Así dices, no por ahí. Sí. De hecho, respeto mucho cualquier religión porque pues al final de cuentas tienes una religión que te sustenta. O sea, tienes una filosofía de vida. Sí, una conexión. Y yo lo he visto independientemente de la espiritualidad. Es hermoso porque la filosofía, por ejemplo, es una forma de eso. O sea, si tú quieres utilizar una espiritualidad, también está la filosofía. Sí. O sea, lo ves como una forma de vida. A mí me encanta leer de filosofía. Me ha enseñado mucho a través. Es yo le llamo como una espada hermosa para poder controlar las emociones. Es un bálsamo hermoso cuando tratas de solucionar problemas de aquí y de acá. Sí. El estoicismo te ayuda. O sea, te vuelves como muy creador de tu propia forma, de tu propio flujo, de tu propia herramienta, de tu espada. Yo sí le llamo como tu espada hermosa, que es como ayuda a que te digas yo soy, ¿no? Claro. Y cualquier persona con una idea diferente, pues está bien. Sí. Sí, de hecho, justo así lo veo, como que llegó un punto en el que tú mismo empezaste a vivir, o como me cuentas su historia, empezaste a vivir con intención, ¿no? O sea, porque muchas veces vamos por la vida y aprovechamos las oportunidades que se nos presentan, pero pues ni sabemos de dónde llegan. Y cuando ya le empiezas a poner como que cara y forma, y tú mismo, pues como director creativo, empezaste a dirigir y a ver cuál es el concepto, cómo, o sea, dónde estoy, por qué estoy haciendo esto, y wow, o sea... Te preguntas cómo es que llegué hasta acá. Exacto. O sea, ¿en qué momento? O sea, así de... Y qué importante, o sea... Está muy bonito, pero justamente está chistoso, porque el hecho de, wow, ¿y en qué momento llegué aquí? Sí. Sí, ¿qué me trajo hasta aquí? ¿Qué me trajo hasta acá? Porque no lo hice con propósito en ese aspecto. Sí. Y ya que empieza a tener un propósito, todo empieza a cambiar. Sí. Mi estructura del tener esa conciencia y de estructurar tu conciencia, porque ese es lo hermoso ahorita. Como director puedes crearte la historia que quieras. Claro, exactamente. Entonces puedes hacerte el personaje que quieres con su realidad. Sí. O sea, y cuando lo haces conscientemente, pues te vuelves constructor de tu propia realidad. Totalmente. Entonces empiezas a decir, para mí esto es importante. Para mí cierro mis ojos y creo magia en mis manos. Sí. Para otras personas es una locura, pero para mí es. Sí, es la manera de ser. Y existe. Sí. Para otras personas pueden ver en este espacio algo X. Para mí, o sea, por ejemplo, verlo en el templo me ha ayudado mucho. Ya pienso en qué aroma poner. Exacto. Pienso cómo suena este lugar. Mi set, el estudio, le tengo que poner una iluminación para poder sentirme hasta para mí que estoy en ese espacio y que estoy entrando a un lugar para honrar lo que voy a hacer. Es mi forma y es hermosamente la vida que te ayuda hasta a ser creativo en tus formas de ser, ¿no? O sea, vuelves a jugar otra vez, vuelves a divertirte porque empiezas a crear tu propio cuento. Es necesario, es como...
Creo que hay quien puede estructurar su vida con alguien que te pueda poner una estructura de filosofía. Puedes agarrar cualquier estructura y también está deliciosa, pero cuando la haces a tu medida y a tu forma, empieza a sonar muchas cosas hermosas. Por ejemplo, el combate sin tener que combatir nada. Claro. O sea, si antes yo tenía un problema para, no sé, justo es una anécdota que siempre cuento porque me recuerda a cuando yo vivía en mi casa, me ponían a hacer cosas que no me gustaban. Claro. A veces lavar los trastes, limpiar. Y yo me acuerdo que tenía que lavar los trastes. Yo me imaginaba que tenía un tutorial y que enfrente de mí habían cámaras y un tutorial de cómo lavar trastes. Claro. ¿Qué hacíamos en ese punto? Volvías algo que no te gustaba y lo transformabas a algo que te gusta. Sí. Ese es el problema de cosas que sabemos que necesitamos cambiar, pero nos cuesta trabajo hacia esas estructuras. Nuestra forma, así como creadores, podemos crear nuestra propia forma para que eso que nos cueste trabajo se sublime y se vuelva un gusto. Sí. Porque lo que cuesta trabajo, comentaba, se empieza a tener, se puede ser es muy sensible al cambio y a destruirse, o a que lo dejes, o a que... Entonces, cómo utilizas también tu forma de crear tu propia realidad ayuda a tocar, a que algo que parece duro se transforme en algo suave. Sí. Algo que parece un caos empieza a tener armonía. Sí. Cómo te cuentas las cosas ayuda a todo. O sea, de hecho, los conceptos de amor o de amistad son las historias que nos hemos contado de qué es el amor y de qué es la amistad. Sí. Si queremos tener realidades diferentes, hay que contarnos cuentos diferentes ante las cosas, y eso empieza a tener sus brotes. Sí. Empieza a brotar de diferente forma todo, y vamos cambiando todo el tiempo. Así que, pues ahorita me digo yo mago, me digo yo templo, y me digo yo espiritual. Ahorita me está llamando muchísimo la conexión de poder ver alma, claro. de poder... estructurarla en una pieza de arte. Así que... Sí, y al final creo que el arte es eso, ¿no? O sea, tiene una propuesta y te invita a ver algo de una manera diferente. O sea, porque al final ya has visto a una persona, ya has visto un vestido, ya has visto todo lo que está en la imagen, pero está configurado de cierta manera que comunica algo más allá de lo que representa cada elemento individualmente, ¿no? Cuando le ves el núcleo, hay una esencia. Totalmente, sí. Entonces, y esa esencia ese es el oro puro. Sí, claro. O sea, cuando estás aprendiendo y me tocaba de estructurar las cosas, por supuesto, entras a copiar, entras a agarrar, pero también tienes que ponerle tu propia esencia, que eso es un hecho, tu propia historia, tu propia forma de ver las cosas. Por eso ayuda a que tengas que experimentar muchas cosas de la vida para que también se vuelva abundante tu perspectiva. Sí. O sea, es más, en el tratamiento o ejercicio de cualquier creativo es... Mientras más puedas experimentar, mientras más puedas escuchar de diferentes cosas, salirte de tu espacio para volverte a ser un tercero, un observador, en otra área que no comúnmente estarías, los viajes te lo dan, o sea, o darte el reto de yo no haría esto, pero me lo voy a poner a aventármelo. Eso se vuelve para la fábrica. Exacto. O sea, se vuelve... nuevos inputs que eventualmente los vas a sacar en tu trabajo. Va a tener que salir porque eres tú. Sí. O sea, eres tú haciendo eso. Yo, ahorita que hablo de la espiritualidad, pasé por trabajarla primero en mí. Claro. Y fue que dije, wow, esto me ha ayudado muchísimo. ¿Cómo lo sublimo? Sí. O sea, ¿cómo sublimo esto? Porque es increíble. Sí. O sea, ¿cómo hago que mi trabajo también pueda transmutarse con esta espiritualidad? Era cuestión de tiempo en el que eso iba a suceder. Sí, qué padre. Y además es algo súper... O sea, como bien dices, tiene mucha más esencia, mucha más profundidad. O sea, responde y sobre todo hoy en día que estamos expuestos a tanta información y tantas imágenes y tantas campañas, llevándolo a algo ya práctico, es como, bueno, pues alguien puede crear una imagen, pero hoy en día creo que sí vale mucho más el mensaje detrás. Mucho más que la imagen final, ¿no? Y es como, bueno, es todo un proceso que nos llevó a esta imagen, que tal vez si la ves, no es la imagen más compleja o más difícil de elaborar,
pero lo que hay de fondo es lo que le da el valor, no la imagen en sí. Y eso creo que es mucho más sólido y como que nadie te lo puede quitar o negar, porque es como no es la foto, sino que es todo lo que viene detrás para llegar a esa foto, ¿no? Cuando ya tiene una filosofía y una base que es esa esencia, nadie te la quita. Sí. Es que pueden haber muchas tendencias y claro, esa esencia se va a mover con lo que sea que le atraiga, porque se vuelve un ente muy ajeno a ti. Claro. Y empieza a moverse igual que tú. Sí. Y empieza a aprender, pero su esencia es algo que no se puede mover. Sí. Entonces solamente se puede transformar. Sí. Y justamente cuando no hay esencia hay personas que se agarran a la esencia de otras personas para seguir manteniéndosela y hasta cierto punto, si algo te mueve y te mueve una filosofía de vida de otra persona, está increíble siempre y cuando sea como el aprendiz que después se va a volver maestro, ¿no? Claro. Pero hay que... Sí, que son procesos. Son procesos, pero en el mundo creativo es oro. Sí. O sea, la esencia es como encontrarla, saberla ver. Sí. Es parte de tu trabajo, saberla encontrar o conversar con ella es necesaria y materializarla, cuál es la parte del reto. Sí. O sea, yo a veces tengo, por ejemplo, hay muchas imágenes que están en mi cabeza cuando hay un proyecto, pero si no lo justifico. Claro. O sea, ¿cómo le si puedo no tiene decir una razón de ser. Ajá, ¿cómo me lo estoy justificando a mí para saber que tiene derecho a existir porque tiene todas las bases para que exista? Cuando no las tiene, es una cuestión mía y personal. Sí. Cuando tengo que responderle a alguien más, ahora no solo soy yo, es yo y la esencia de la otra persona. ¿Qué hago ahora? Utilizo la necesidad de la esencia de una persona y tengo la mía. Sí. Como soy transmutador, pues la tomo y la tengo que resolver como inspiración para que su esencia se vuelva parte de la esencia también. Sí, combinarlo, o sea, con un fin común. Pero para eso tienes que saber cuál es la esencia de la otra persona. Entenderlo. Sí, no, es todo. Y ahora que lo dices, tiene mucho sentido, ¿no? O sea, somos... pues sí, cuando trabajamos en bajar una idea, o sea, viene del mundo no material a lo material, entonces intervienen muchísimas cosas y somos ese vínculo entre la idea del cliente, tu interpretación y cómo darle una solución. Que, digo, estás muy cabrón. Es un reto todo el tiempo. Sí. Yo nunca terminas de aprenderlo. Yo soy maestro hasta donde me toca. Claro. Y sigo. Y sigo siendo aprendiz. Claro. Es delicioso. Eso sí, mis formas se han vuelto... La espiritualidad ha ayudado a que sean más livianas, que no sean... Le quita la parte muy estructurada, entre comillas. Sí. Al final de cuentas es estructurado. Sí. Pero se vuelve divertido. Y viene desde una profundidad, creo yo, mucho más importante. Y ahora, digo, ya comentaste un poco que estás buscando esta parte de conectar más con las personas, que tu trabajo se vaya moviendo hacia allá. ¿Qué ves hacia el futuro? O sea, ¿hacia dónde te estás moviendo? Pues mira, mi futuro está en que estas semillas que estoy plantando para darle al servicio a las personas sean no solamente maestros que me ayuden a ir en este camino, sino también se puedan volver también maestros para otros. Claro. Y lo hablo porque sí me veo, cada vez que descubro el poder que tiene el cuerpo, que tiene la esencia, que tiene la sensualidad, que tiene que ver cuando eres parte del arte, que tiene que ver con la terapia, que tiene que ver como ayuda. Ese tipo de conceptos que voy jalando con mi documentación de mi proceso, llega un punto en el que te haces responsable de algo. Sí. Y la responsabilidad es que otras personas lo puedan ver, porque ayudas a que otros fotógrafos o creativos puedan entender la sensualidad, puedan entender al cuerpo, puedan entender esta filosofía que se va armando a través de cuando tienes a una persona allá enfrente, las bajas de cualquier tipo de situación y las puedes entregar a una perspectiva diferente. Y esa perspectiva me encantaría como
como darla a conocer, porque siento que si habemos más fotógrafos que trabajamos a través de la esencia y también de ayudar a las otras personas, ese es el propósito, que ayudar a las personas no solamente es como a la que tengo enfrente de cámara mía, sino creo que también puedo ayudar a que otros puedan tener una base, una esencia de ayuda, de unión, y eso necesita comunicación y para eso hay que comunicarlo a los otros creativos. Y yo, dentro de mi lugar que me tocó caminar, o sea, no lo sé ni de todo, pero puedo hasta ahorita tener una filosofía que me ayuda y que le pueda ayudar a otras personas y que creo que también puede alimentar mucho el trabajo de otras personas. Cuando inyectas esta esencia, se pueden descubrir dentro de su trabajo esa disfrute desde otra perspectiva, pueden ver al cuerpo y honrarlo como se debe. O sea, pueden tratar a la sensualidad desde otra forma en vez de, ya sabes, o sea, yo lo he visto, o sea, yo he visto fotógrafos que andan muy perdidos en ver al cuerpo como un punto mediático de mientras más sexy sea, más likes tengo, más vistas me da. Utilizan al cuerpo femenino como un punto y claro, es la sensualidad. Pero cuando la llevas desde otro punto de vista, cambia totalmente. Esa sensualidad tiene un tipo de taste diferente. Sí, totalmente. Y ese taste diferente, creo que con ese tipo de filosofía estás haciendo algo por alguien, no lo estás haciendo para cumplir tu ego de esta parte mediática, ¿no? Sí, no, y totalmente se siente. En tu trabajo lo ves y ves la elegancia o la finura con la que está trabajado el cuerpo. Que eso es cuando ves tú una obra de arte y tú no estás pensando en algo de perversión, ¿no? O algo como que se vea grotesco, sino que notas el arte en el cuerpo. Esa sensación se hace sola, por ejemplo, pero cuando hay que encontrar ese tono, sensibilidad, ese tono dentro de la energía femenina. Sí. Porque la energía femenina tiene estas dos, o sea, y nos las han planteado con muchas cosas en la imagen, ¿no? O sea, lo vemos con la parte de la pornografía, lo vemos durante mucho tiempo la parte erótica. Sí. Y de hecho el sexo es una de las energías creativas más débiles que existen. Claro. O sea, es la energía alquímica más poderosa que tenemos como seres humanos. El punto es cómo tratas esa energía. O sea, cómo la comunicas y la encaminas. Yo he aprendido que la sexualidad y la creatividad están como muy por ahí. Sí. O sea, entras a este lugar que igual es muy de entrar en el trance y es dejarte llevar, y la creatividad es igual. Sí. Solamente que durante mucho tiempo se ha llevado a quizás mostrarlo desde un lado muy masculino, y la sexualidad dentro de lo masculino te lleva a in your face. Sí. De mostrártelo tal cual. Sí. Y lo femenino ayuda a mostrar diferentes perspectivas. Sí. Y lo saben los pintores que han hecho desnudo, lo saben fotógrafos que han tratado el cuerpo desde ese erótico. O sea, a mí me encanta David LaChapelle, que de hecho de él aprendí mucho a trabajar con el color, y él trabaja mucho con esta parte erótica. Mario Testino era otro, utiliza mucho la parte de la excitación visual, pero cómo hace que esa excitación visual no sea, que se sienta elegante. Justamente eso es el proceso de trabajo de comprender a la sensualidad. No muchos tienen esa forma de verlo. Claro. Se aprende también, pero cuando tratas a la mujer o al ente femenino como eso, te empieza a hablar. Sí. O sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, con hombres me cuesta más trabajo. Y cuando he fotografiado hombres, también voy a llevarlos también a que descubran un poco esa feminidad. Claro. O sea, porque cuando trabajo es lo que trato de exudar, la sensualidad. Sí. Pero en un hombre es muy diferente. Hay una rigidez. Hay una rigidez muy cañona y tiene un reto. Claro. O sea, la energía masculina, el cuerpo del hombre es
muy específico. Tú a una mujer le pones un traje sí. y se puede ver espectacular. A un hombre le pones una falda y no es que esté mal, pero sí esta estructura de lo rígido, encontrar el taste dentro de lo masculino con lo femenino tiene un reto muy cañón. O sea, tiene un reto muy específico. Casi no lo he probado, pero porque me siento en mi zona de confort con la parte de la mujer. Sí, lo disfrutas. Y lo disfruto muchísimo. Y nunca veo al cuerpo en esa parte de morbo, sino es... De hecho, la excitación está en esta energía que no se ve ni se palpa. Sí. O sea, te la empieza a dar. Sí. O sea, lo puedes notar cuando una mujer se está sintiendo, ella se está sintiendo sensual. Y eso es lo que me aporta. Claro. Cuando yo dije, ella está en la zona, sí. lo acabo de lograr. Sí. Entonces, empiezas a tu trabajo de cómo estructuró esto, esta forma, esta luz. Ahí empieza tu trabajo, ¿no? También. Entonces... pronto lo voy a hacer, o sea, pronto voy a dar ese conocimiento que ya tengo. Qué padre. Lo pretendo hacer para más fotógrafos. Qué porque padre. También quiero que mis semillas también no las haga yo, claro. También las puedan hacer los demás. Sí, compartirlo, todo porque mientras más personas estén haciendo esta situación como se debe, ese es el propósito al final. Qué chido. Ese es el propósito de hacer que más mujeres puedan conectarse con su cuerpo, que les pueda dar ciertas libertades y que también puedan comprenderse y para eso comprenden a otra persona y a los hombres también. O sea, comprender el femenino desde otro punto de vista, entrar desde un lado creativo a comprenderlo, a estructurarlo, a dialogar con él y se siente muy bonito y te lleva a un estado de perpetua... conexión si es lo que te llama. Entonces a mí me encantaría encontrar personas que puedan conectar con esa sensualidad y decir, mira, pues acá tengo esto por si gustas, vamos a crearlo juntos. Ahora quiero con otros fotógrafos poder crearlo también. Qué chido. Digo, seguramente voy a estar por ahí ojalá interesado. Y sí, o sea, me llevo mucho aprendizaje de esta conversación. O sea, eres una persona que tiene mucho o ha pensado mucho lo que hace, ¿no? Y le ha dado mucho sentido. Y creo que hoy en día, en un mundo como muy superficial, lo que tenemos tanto de imagen, de todo esto, esa esencia, esa profundidad es lo que le puede dar más sentido también a nuestras vidas, ¿no? O sea, porque ya no hay una división entre lo que tú trabajas y lo que tú eres, ¿no? Y eso creo que es muy interesante para mí, porque es como muchas veces me pasaba que voy a trabajar y casi que me pongo un uniforme y soy otra persona, ¿no? Y no, es como, ¿cuál es mi propósito? O sea, preguntas mucho más profundas que creo que al menos para la gente pues artística o creativa nos llama mucho más la atención porque ya tenemos esa curiosidad. Entonces, pues digo, te agradezco mucho tu tiempo. No sé si tengas algo más, algún consejo. Habrá mucha gente que esté interesada en la fotografía o en, obviamente, tu tipo de fotografía, que quiera estudiarlo o practicarlo, algo que querramos agregar. O sea, yo creo que ahora las herramientas están ahí más fáciles que nunca. Sí. Lo que yo recomendaría es justamente ponerle filosofía a las cosas, ponerles espiritualidad a las cosas, porque digo filosofía y espiritualidad como si fueran un ente que al parecer suena como externo, pero es interno. Sí. Es esa esencia, y esa esencia hace que justamente todo lo demás se vaya dando solo. O sea, que hasta la forma de cómo aprendes, que el aprendizaje tiene que ser a través de seguir creando. Sí. Hay muchos, como tú dices, en este mundo donde ya hay muchas cosas creándose cada segundo, sí, puede abrumar a las personas, pueden abrumarles el sentido hasta de perfección. Sí. Y la perfección definitivamente te vuelve inmóvil, porque nunca vas a... O sea, claro, a alguien que quiere empezar y se ponga a ver
ese punto como ahí quiero hacerlo de la noche a la mañana, te deja inmóvil y nunca lo haces. Sí. Hay que darse la oportunidad de cometer sus propios errores, de cometer sus propios aprendizajes, de llevarlo como una parte de la estructura del creador, porque el creador vive del fracaso. Sí. Entonces, seguir manteniendo una filosofía viva, y esa filosofía es tu velita que va a hacer que no pierdas el camino al proyecto, donde si tienes uno y si no tienes, que solo se vaya dando sin problemas, ¿no? Claro. Me encanta. Pues muchísimas gracias. Esto fue el episodio número 36 de Día Libre. Muchas gracias, Freddy, por venir. Cualquiera que nos esté escuchando, considere suscribirse. Está el podcast en YouTube y en Spotify. Muchas gracias.